Y les voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Está viendo todo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces, los ejercicios que yo tengo, que me mostraron, me pidieron para hacer este de acá. Me dijeron también este de acá, el que es de equilibrio, con fuerza de rozamiento. Y también me dijeron que puede salir en el quiz, porque ustedes rinden quiz lunes, ¿verdad? O Ah, martes, lunes El creo. próximo lunes. próximo lunes. Y me dijeron que este también se había dicho. Ay, ¿dónde está? Uno que era de este de acá. Este de acá también dijeron que sale, ¿verdad? ¿O no? ¿O no saben? Sí, dijo. ¿Sí? Entonces, estos son los tres que yo así a priori, ¿verdad? Tenía pensado mostrar. Pero obviamente si tienen más ejercicios, otros que quieran ver, envíen nomás y vamos a ver esos, ¿sí? Em, bueno, estos son ejercicios medio largos y complicados, la verdad. Así que, si es que, a ver, no sé si prefieren empezar con eso o unos ejemplos más básicos. Yo prefiero empezar por este. Empezar ya por este. Bueno, podemos ver este primero entonces, que sería determinar la magnitud de la aceleración de los dos O objetos. sea, por el problema que teníamos recién. Ah, este acá. Sí. Ah, bueno. Esta es la que es medio... mm, bueno, no es confuso, la verdad. Bueno, vamos a empezar por ese entonces. Voy a recortar este. El problema nos pregunta si es que la pelota siempre va a chocar con la lata que se suelta desde arriba. Tipo, si siempre van a colisionar, siendo que se sueltan y se lanzan al mismo tiempo. O sea, lo que está pasando acá es que... esto- Lo que está pasando acá es que la persona está en la misma dirección que donde se suelta la lata. Y en el momento en el que la lata se suelta, la persona lanza su balín, digámosle. Lo que pregunta el ejercicio es que si la lata al caer siempre va a colisionar con el balín en el aire, sea cual sea la velocidad en la que se lanza, o sea cual sea el ángulo con el que se lanza. Siempre si es que están en la misma recta, porque si se ve acá, si ven acá por ejemplo, esto está inclinado con un cierto ángulo, tita, ¿verdad? Si es que se lanza en esta dirección, y si es que la lata también está en la misma dirección, te pregunta si van a colisionar. ¿Ok? Vamos a ver este caso. Bueno, entonces, nosotros sabemos que acá, con un cierto ángulo tita, que nosotros no sabemos, se lanza esto. ¿Sí? Le voy a llamar tita a este ángulo. Este ángulo que va a estar por acá. Este ángulo va a ser tita. Bueno, el primero que tenemos que hacer es definir nuestras dimensiones, como les vamos a llamar. Entonces, nuestro ángulo le vamos a llamar tita. Esta velocidad con la que se lanza, le voy a llamar directamente velocidad inicial. ¿Sí? Son datos que no sabemos. Esta longitud total
todo esto acá, le voy a llamar Y. Y todo esto de acá, le voy a llamar X. ¿Sí? ¿Está bien? El desplazamiento total en Y, en el eje Y, en vertical, le llamé Y, y mi desplazamiento en X, le llamé X, ¿verdad? Para poner todo esto en mis ecuaciones. Bueno, sabemos que esta altura chiquitita de acá, que es lo que se cayó la lata, ¿verdad? Se le llama H. Bueno, vuelvo a decir, lo que pasa acá es que en la misma dirección en la que se lanza un proyectil, hay una lata. Te pregunta si es que al soltar la lata y al disparar el proyectil van a chocar en el aire. La pregunta es si siempre va a pasar eso. Porque, por ejemplo, puede ser que va a pasar siempre que tu velocidad sea igual a 10. O va a pasar siempre que tu ángulo sea 45. Eso es lo que te quiere preguntar el ejercicio. O pasa siempre. En cualquiera sea la velocidad y cualquiera sea el ángulo. Eso es lo que hay que definir. Bueno, entonces, este cuerpo se llama M, este cuerpo se llama G. Si medimos. Bueno, lo que podemos decir primero es para el cuerpo M. Vamos a trabajar con el cuerpo M. Sabemos que su posición inicial está dado por la fórmula acá, y es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta altura final que tiene el cuerpo, la posición final que va a tener el cuerpo es, si se le está lanzando desde acá, voy a hacer un gráfico acá aparte, tenemos acá nuestra barra en el punto M, y esto se suelta y se desplaza una altura h. Ahí. Bueno, si es que esto se desplazó a una altura h, su posición inicial, podemos decir que era 0. Su posición final es h. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros hacemos acá es, directamente definimos esta y menos i sub 0 como la variación de posición, que va a ser igual a h. ¿Sí? O sea, la variación de posición, ¿qué es? Posición final menos inicial, que es lo que tenemos acá en la fórmula. ¿Y cuánto varió este cuerpo? Varió una altura h. Entonces, podemos decir de que la posición final menos inicial va a ser igual a h. Sabemos que su velocidad inicial es 0, porque solamente se suelta la lata, desde acá arriba, la lata se suelta, empieza a caer, y después tenemos la gravedad y el tiempo que no sabemos. Entonces acá vamos a tener que esto es igual a menos h, porque hacia abajo, menos un medio gravedad por tiempo cuadrado. Entonces, al final vamos a tener que el tiempo t va a ser igual a 2h sobre g bajo raíz. Bueno, ¿qué hice acá? Lo que yo quiero hacer acá es hallar el tiempo en el que esta lata llega al punto de la colisión y recorre una altura h, ¿ok? ¿En cuánto tiempo esta lata recorre esa altura h? ¿Qué hago? Veo en la ecuación de posición y digo, bueno, inicialmente está en h, perdón, inicialmente está en 0, recorre una altura h, y luego va a ser igual a, como no tiene velocidad inicial porque se suelta, eso es 0, y la aceleración va a ser igual a la gravedad. Entonces lo que hay ahí es una ecuación en función al tiempo. Sí, ese es nuestro primer paso. Ahora, nuestro segundo paso es ya empezar a trabajar con el lanzamiento oblicuo, ¿sí? Que sería el G. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver en la altura cuánto recorre, en vertical. Vemos la posición de la ecuación de posición vertical, de desplazamiento vertical, velocidad inicial en I por tiempo, más un medio, gravedad por tiempo al cuadrado. Bueno, ¿qué quiero decir acá? Y lo que hay acá, en esta primera parte, es el tiempo que le tarda a la lata caer hasta el punto H, ¿ok?
¿Qué quiero hacer en esta siguiente ecuación? ¿Qué quiero decir en esta siguiente ecuación? Quiero hallar cuánto recorre la altura en ese mismo tiempo. O sea, quiero decir que mi cuerpo, yo quiero que esté a esta altura, que es I menos H, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le toma el tiempo recorrer esta altura? ¿Cuánto le toma al objeto, perdón, recorrer esta altura? Este tiempo raíz de 2hg. Y eso es lo que yo voy a terminar en esta ecuación. Entonces, mi posición final, yo quiero que sea I menos H. Mi posición inicial es 0, velocidad inicial, igual, por mi tiempo, que va a ser raíz de 2hg, menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Bueno, esto se va con esto, esto se va con esto. Me queda I menos H es igual a mi velocidad inicial en I por raíz de 2hg menos H. ¿Ok? Acá, por ejemplo, nuestras H's se van a restar, se van. Y esto va a quedar I es igual a velocidad inicial en I raíz de 2h sobre g. El tema acá con física es que ustedes tienen que intentar interpretar lo que son cada ecuación. Tipo, ¿qué significa cada ecuación? ¿Y qué quieres decir con cada ecuación? Esta primera ecuación determinamos en cuánto tiempo va a recorrer esa altura h. En esta segunda ecuación g, lo que hacemos es determinar, yo quiero que recorra una altura I menos h, ya para el lanzamiento oblicuo. Quiero que recorra esta altura en este mismo tiempo acá. Entonces, esto yo meto en mi ecuación. Y me queda que la altura I es igual a la velocidad inicial por raíz de 2h. G. ¿Ok? ¿Hasta acá se entiende? ¿Una, dos, hasta acá? Sí, una Sí. consulta. ¿Cómo eliminas, o sea, un medio por la gravedad por el tiempo que reemplazaste por 2h sobre g? ¿Por qué anulaste todo eso? Esa parte no. Porque, viste que es un medio gravedad por el tiempo al cuadrado, que es raíz Sí, de 2h sobre g al cuadrado. sí. Al cuadrado. La raíz pues se va a ir con el La cuadrado. raíz, sí. Este 2 se va a simplificar con este 2, porque acá en denominador acá en producto. Ah, y la Es lo g con la. mismo, Ya, la g con la g. Y queda sí. h más. Dale, dale. Bueno, Una pregunta más. sí. En la parte de la M, ¿por qué I menos I inicial pasa a ser negativo H? A ver, lo voy a mostrar de otra forma, para que se entienda mejor. Eh, a ver, si tomamos nuestro punto de referencia desde acá abajo, miren, este va a ser nuestro margen de referencia. X, Y. Ahí. Bueno, si tomamos nuestro margen de referencia como ese, la posición inicial de la lata va a ser I, ¿cierto? Toda esta altura I es la posición inicial de la lata. La posición inicial. Y la posición final de la lata va a ser esta altura de acá que dijimos que es I menos H. Posición final va a ser igual a I menos H. Y sabemos que la variación de velocidad acá va a ser igual a, perdón, la variación de desplazamiento acá va a ser el final menos inicial. Entonces se va a hacer posición final menos posición inicial. Entonces esto va a quedar I menos H menos I, va a ser menos H. ¿Sí? ¿O vuelvo a explicar? Sí, sí, ya, ya. Ahora sí pillé. Tipo, Gracias. es importante también tomar referencia. El tema es que ayuda de repente tomar referencias distintas en cada parte del ejercicio. Pero, bueno, lo recomendable es siempre tener acá un marco de referencia principal, XY. Es lo que se tiene que hacer luego siempre. Y poner todas tus medidas a base de eso, tus dimensiones a base de eso. Entonces acá lo que hacemos es la posición inicial I menos la posición final I menos H, nos queda solamente H, que es la variación de espacio. Bueno, voy a dejar eso ahí abajo.
Bueno, entonces ya vimos el tiempo en el que la lata cae, la distancia h, ya relacionamos la altura y con esa misma distancia, con ese mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué nos falta relacionar ahora? La distancia en x. ¿Cómo relacionamos la distancia en x? Siempre eje. Vamos a hacer ahora posición de desplazamiento, pero en el eje x. X es igual a x sub 0 más velocidad inicial en x por tiempo, más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Ahí. Por ahora capaz medio que no entiendan por qué estoy haciendo estos pasos, al final se explica bien el por qué. Porque como es una demostración, porque esto es un ejercicio de demostración más que un ejercicio de resolución, como que los pasos no son tan intuitivos. Así que al final, tipo, van a ver el por qué hicimos cada cosa. Entonces, hago mi ecuación de posición en X, ¿verdad? Posición final del cuerpo va a ser X, lo mismo, siempre hablando de la colisión acá. En la colisión, mi cuerpo recorre X. Su posición inicial es 0, la velocidad inicial en X va a ser velocidad inicial en X, por el tiempo que va a ser el mismo, raíz de 2h sobre g, y en X no está acelerando, ¿sí? Entonces, esto de acá es cuánto recorrió en X, ¿verdad? En X recorrió velocidad inicial de X por raíz de 2h sobre g, ¿sí? Allí el desplazamiento que hizo en X en el momento de la colisión. ¿Está acá bien? ¿Alguna duda acá? Interrúmpame nomás, sin problema, ¿ok? Entonces, Facu, Sí. el primero era, la primera ecuación es para saber cuánto tarda la lata en chocar con la bala. La ¿Sí? ecuación en Y es para saber en qué posición en Y choca la bala con la lata y ahora ya está en X. Sí. Dale. ¿Por qué hice todo eso? Porque yo busco una forma de relacionar esta condición, de una forma en la que me diga, bueno, todo lo que estás diciendo está bien y va a pasar siempre. O una forma en que la que me diga, resolviendo estas ecuaciones, me quede, ponele, ángulo igual a 30 grados. Entonces, bueno, solamente esto va a pasar a los 30 grados. Solamente a los 30 grados van a colisionar la lata con el balín, con estas condiciones. A eso quiero llegar. ¿Y cómo es la mejor forma de relacionar eso? Con la condición del ejercicio. Acá todavía nosotros en ningún momento usamos la condición del ejercicio que nos dice que de G a M están en la misma dirección. ¿Sí? Esta condición todavía nosotros no usamos. Que acá tenemos que se forma un triángulo rectángulo GM. Un triángulo rectángulo GM. Ahí. Bueno, ¿de dónde sale este triángulo? Porque nosotros sabemos que esta línea de acá está en la misma recta, inclinada, y forma un triángulo de base X y de altura Y. Y este ángulo es θ. ¿De dónde sale esto? Sale de que el ejercicio nos dice que está en la misma dirección, desde donde se lanza el balín y desde donde se suelta la lata, están en la misma dirección. Entonces, con esta condición podemos decir que tangente de θ es igual a opuesto sobre adyacente, ¿cierto? Tangente de θ va a ser igual a la altura en Y sobre el desplazamiento en X, total. O sea que tangente de θ va a ser igual a, ¿cuánto dijimos que era nuestro desplazamiento en Y? Velocidad inicial de Y por raíz de 2hg. Por raíz de 2h sobre g. Y nuestro desplazamiento en X es velocidad inicial en X sobre raíz de 2hg. ¿Cierto? Esto se va con esto. Me queda que tangente va a ser igual solamente a velocidad inicial en Y sobre
Velocidad inicial en X. ¿Pero qué es velocidad inicial en Y? ¿Y qué es velocidad inicial en X? Velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿cierto? Y en X va a ser velocidad inicial por coseno del ángulo. Y se vuelven a simplificar las velocidades. Y me queda al final que tangente de tita va a ser igual a seno de tita sobre coseno de tita. O sea que tangente de tita es igual a tangente de tita. ¿Qué significa eso que me acaba de salir? Significa que no hay restricción. Para cualquier valor de tita se va a cumplir. Para cualquier valor de velocidad se va a cumplir. Porque siempre van a estar en colisión. ¿Se entiende? Nos queda al final una igualdad verdadera, que es que tangente de tita es igual a tangente de tita, o sea que uno es igual a uno. Es una igualdad verdadera. Entonces podemos decir que este caso que acabamos de analizar se va a cumplir siempre. Siempre que se lancen simultáneamente y que estén en la misma dirección, la vista de la persona y la lata se va a cumplir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿puedo poner otra vez el triángulo? Sí. Una consulta. Ujú. ¿En dónde? O sea, ¿cómo fue para que te fijes en el triángulo? O sea, esa parte no entendí muy bien. O sea, vos sabés acá. A ver, voy a agarrar voy a poner esto acá. Vamos a escribir sobre esto. Lo que queremos hacer acá es relacionar de alguna forma lo que es la condición del ejercicio. Porque el ejercicio pues nos dice que esto está en una misma dirección. Del lugar donde se lanza y donde se suelta la lata están en una misma dirección. ¿Sí? O sea que forman una recta. Esa es la condición del ejercicio. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar esto? Formando acá este triángulo rectángulo donde mi cateto de abajo va a ser todo el desplazamiento de X. Y mi cateto vertical va a ser igual a todo el desplazamiento de Y. Y este ángulo es el ángulo que nosotros ya le llamamos anteriormente como tita. Tita. Sí, y de ahí saco el triángulo. Ok, ya entendí, gracias. Siempre tienes que usar todo lo que diga el ejercicio. Tipo, el ejercicio pues les va a decir, no sé, esto pasa en la altura máxima. Ah, bueno, velocidad en Y es igual a cero. O, esto pasa cuando sucede tal cosa. O, esto solo es tal cosa. Y todo lo que está en el problema tipo, tienen que prestar atención de usar todas las palabras que les da el problema y saber cómo meter eso en su ejercicio. Sí, Facu, pon un poco otra vez el de la velocidad en X, o sea, el desplazamiento en X. ¿Sí? Viste que pusiste en la respuesta B, o sea, velocidad inicial de X por la Ujú. raíz de OH sobre G. ¿Puedo explicar no de dónde sale ese VOX? Porque vos escribiste posición inicial más velocidad final en X. O sea, Esa que tiene que ser velocidad inicial. Ahí. Tiene que ser velocidad inicial esa ahí. O sea, la fórmula y, es posición final en X es igual a la posición inicial en X más velocidad inicial en X por tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. y el que es cero ahí es la aceleración, ¿verdad? La aceleración lo que es cero. Porque Y, en X no está acelerando. sí, en Y, dale. Y en Y sí está acelerando, entonces acá cuando hablamos de Y sí le agregamos la aceleración de la gravedad. Pero cuando estamos hablando del desplazamiento en X, no se está acelerando porque no hay un impulso del viento, no hay resistencia del viento, no hay nada. Entonces, la aceleración en X va a ser cero. Y creo que va a ser así en la mayoría de los ejercicios de lanzamiento oblicuo. ¿Alguna otra pregunta?
A ver si... Bueno, entonces este ya está check, ¿verdad? Este es una pregunta del... Creo que es en su clase, ¿verdad? Bueno, les vuelvo a decir los que no estaban. A mí me dijeron que para que muestre este de acá, que mostré recién, también para que muestre este y que muestre este, que es de las colisiones con el de energías. Si es que tienen algún otro ejercicio que quieran que vea, manden al grupo o mándenme al privado, o si saben otro ejercicio que va a Una salir en el pregunta. examen. Sí, ¿Por qué ahí abajo de tangente decía 1 es igual a 2? ese es mi uno también era. 1 es igual a 1, es Ah, ok. supuestamente. 1 es igual a 1, ahí está. Igual les voy a pasar otra vez el PDF de estos ejercicios que vamos a hacer hoy. Bueno, Para terminar, no, Facu, cuando vos igualaste los tangentes, eso quiere decir que no hay restricciones para los valores de tita, ¿verdad? exacto, no hay restricción para los valores de tita y tampoco van a haber restricciones para las velocidades, porque eso también iba a estar condicionado en tu ecuación. Vale. Y como nos salió algo que es tipo algo verdadero, nos salió un absurdo. Era un absurdo si, por ejemplo, nos salía, no sé, seno igual a 3. Ahí se presenta un absurdo porque tu seno no puede valer 3. Entonces es una condición que no va a pasar nunca. Son muy pocos los ejercicios que nos piden así como este, decir si algo es verdadero o no. Pero esta es la primera vez que veo un ejercicio así. Y Bueno, en ese caso que salga algo absurdo, ¿se debe hacer más procedimiento o se deja así? si sale, por ejemplo, digamos, seno de tita igual a 2. Todo algo que no puede pasar, ¿verdad? Entonces el resultado acá es como que no va a pasar nunca o es falso. No, tipo, justificas tu ejercicio abajo de que no va a suceder ese problema. Si sale, por ejemplo, de que tu seno de tita, o sea, si, puede pasar también que te quede un resultado, que te quede, por ejemplo, seno de tita igual a 1/2, ¿verdad? Entonces vos sabés que tu tita va a ser pi sobre 6, creo. Entonces ahí tenés un resultado. Esto solamente va a pasar cuando mi tita vale pi sobre 6. En este caso nos quedó una igualdad, una suposición verdadera, digámosle. Entonces esto va a pasar para todos los casos. No hay restricción. ¿Sí? Tipo, dependiendo de qué te salga, hay que saber interpretar. ¿Una otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, En sí. el desplazamiento vertical de la lata, viste Sí, que está cayendo la lata, pero vos pusiste negativa la -1/2 gravedad por t al cuadrado. Eso sí. es lo que no entendí. Y eso es porque, bueno, al iniciar nuestro ejercicio, nosotros siempre tomamos este sistema que está en verde como nuestro plano de vectores positivos y negativos. La gravedad es un vector que va hacia abajo. Entonces, como vector, según este plano cartesiano que hicimos, la gravedad es un vector negativo. La fórmula nos dice que es, voy a poner por acá afuera, es I es igual a I sub 0 más velocidad inicial en I por tiempo más 1/2 aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración ahí, la aceleración acá es la gravedad, ¿cierto? O sea, va a ser más 1/2 menos gravedad por tiempo al cuadrado. Menos gravedad porque es un vector mirando hacia abajo, en dirección hacia abajo. Entonces finalmente va a quedar menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Ah, ¿Sí? dale, ¿Esa es tu pregunta? gracias. Por eso es importante poner este plano verde que puse acá, el plano de las direcciones. Todos nuestros vectores hacia la derecha van a ser positivos, todos los vectores hacia arriba van a ser positivos, y hacia la izquierda y hacia abajo van a ser negativos, siempre, no importa qué sea. ¿Sí? O sea, lo que
confunde mucho con la gravedad. Por eso la mejor forma de expresar es esta de acá. Poner un medio menos gravedad por tiempo al cuadrado. Porque es la gravedad la que es negativa. Y la fórmula es positiva, es más un medio de aceleración. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora. Creo que había otro ejercicio acá de... ¿Quieren ver otro de lanzamiento oblicuo? O venimos a este de acá, que es ya de fricción, fuerza de fricción. Voy a mostrar este mejor y después, por si nos da el tiempo, vemos el de oblicuo. Para mostrar uno que sea de cada uno. ¿Está bien? Dale, súper. Bueno. Ok. Bueno, a ver qué dice este. Un bloque de masa M2. De masa M1. Bueno, hay que hallar las dos aceleraciones. Bueno, primer paso tenemos un ejercicio así de ¿cómo decir? Segunda ley de Newton, ¿verdad? Que son los cuerpos con tensiones y fuerzas. El primer paso siempre va a ser armar tu diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El ejercicio ya nos da ya el diagrama. Pero vamos a volver a hacer igual. Voy a llamar a este de acá, cuerpo 1, ser el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1. Tenemos nuestro cuerpo de masa M1 con una tensión que le estira hacia arriba y un peso que le estira hacia abajo. ¿Cierto? Tenemos solamente dos fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Su propio peso que le lleva hacia abajo y para contrarrestar está la tensión que le estira hacia arriba. Además, el ejercicio nos dice que está acelerando esto hacia arriba. ¿Sí? Entonces este sería el diagrama de cuerpo libre para mi masa 1. De acá yo puedo sacar directamente que la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Cierto? Creo que está mejor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las sumatorias de fuerzas acá? El importante siempre también, que nos queremos olvidar, yo especialmente, es poner nuestro plano de coordenadas positivas y negativas. Este va a ser nuestro X positivo, esto va a ser nuestro Y positivo. Siempre hay que hacer esto. Bueno, y ahora que tenemos nuestro plano positivo y negativo, podemos decir que la tensión es un vector positivo y el peso es un vector negativo. Masa 1. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, que es lo que queremos hallar. Acá voy a despejar la tensión. Voy a tener que la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la gravedad. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Hago un diagrama de cuerpo libre del cuerpo que está colgando y saco ya una ecuación de su tensión en función a su masa, su aceleración y la gravedad. Bueno, ahora nos vamos a el segundo cuerpo. Voy a hacer su acá. Diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Tenemos el cuerpo
tenemos una fuerza que actúa acá, una fuerza F, que actúa con un ángulo θ. Tenemos acá su peso, masa 2 por gravedad. Como está en contacto con el suelo, presenta una fuerza normal para contrarrestar el peso. Tenemos la tensión que la va a estirar hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque acá mi tensión estira hacia arriba. ¿Sí? Entonces, perdón, está estirando hacia la derecha. Porque acá mi tensión estira hacia arriba, entonces acá estira hacia la derecha. Voy a poner igual hacia la izquierda para que se vea que si se le da mal la dirección a estos vectores, por ejemplo, si yo pongo acá mi tensión que es hacia la izquierda y había sido es hacia la derecha, mi resultado va a ser solamente negativo, tipo no va a pasar nada. Entonces, si hay dudas en que, bueno, no sé si mi tensión mira hacia allá o si mi tensión mira hacia allá, o si mi fuerza de rozamiento mira hacia allá o mira hacia allá, bueno, eso pongas de la forma en la que pongas, tu resultado te va a indicar. Si es que vos pusiste que mira hacia la izquierda y te sale negativo, entonces está mirando hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra fuerza tenemos acá? También se presenta la fuerza de fricción, parece. Sí. Fuerza de fricción. Y creo que no me queda nada. No. Bueno, y la aceleración del cuerpo que es hacia la derecha. Ahí. Y ahora podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerza en I va a ser igual a 0 o igual a masa por aceleración. 0. Va a ser igual a 0 porque el desplazamiento solamente es en el eje X, ¿verdad? Porque mi aceleración solamente se está realizando en el eje X. X y esto es Y positivo. Bueno, entonces, ¿qué vectores tengo en I? Tengo fuerza N positiva, tengo mi peso negativo y también tengo el componente acá de mi fuerza F. ¿Se entiende? Porque mi F pues está inclinada, entonces si yo hago mi fuerza por el seno del ángulo, va a quedar su componente en el eje Y. Y esto es igual a 0. Vamos a ver si esta fuerza F es dato. Sí, F es dato. Bueno, entonces acá yo puedo despejar mi normal. Y hallar que mi fuerza normal va a ser igual a la masa 2 por la gravedad menos mi fuerza por seno de θ. ¿Sí? Bueno, una vez que ya yo está normal, voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en X. Y acá sí, como el desplazamiento sí es en el eje X, nuestra sumatoria de fuerzas ya va a estar igualada a la masa 2 por la aceleración. La aceleración va a ser la misma para ambos objetos porque están subtendidos por una misma cuerda. Una misma cuerda tiene una misma aceleración. ¿Sí? Entonces, acá puedo decir que mis fuerzas en X van a ser la fuerza F por coseno de θ menos mi tensión menos mi fuerza de fricción. Esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y reemplazamos lo que sabemos ya. F es dato. ¿Sí? Mi tensión dijimos que era igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad. ¿Sí? Sí. Menos mi fuerza de fricción, que va a ser la normal por el coeficiente de fricción. ¿Okay? Esa fórmula. Fuerza de fricción va a ser igual a la normal por el coeficiente mío. Y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración otra vez. Bueno, entonces, Paco, ¿puedes escribir otra vez lo de fuerza de fricción? Es la normal por... el coeficiente de fricción, que es mu sub k. Dale. Mu sub k. Entonces, nosotros hallamos recién la normal y tenemos
que mu sub k es un valor dado también de dato. Así que podemos expresar esto como f por coseno de tita menos la aceleración. Voy a pasar ya de ese lado, que voy a poner como masa 1 por g, menos la normal, que nos salió que es igual a masa 2 por gravedad, menos la fuerza por el seno de tita. Todo esto por mu sub k. Y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración. Tengo que mejorar mi molar. A ver. Ahí está. Bueno, ordenando esto para que sea más lindo, voy a decir que f coseno de tita menos la masa 1 por g menos la masa 2 por g por mu sub k más la fuerza seno de tita por mu sub k. Todo esto dividido la masa 1 más la masa 2 va a ser igual a la aceleración. Para que el ejercicio en sí termina ya una vez que introducimos todos los valores. Esto acá ya es álgebra, lo que hago acá al final. Ya es ordenar un poco. Pero las condiciones que hay que saber con esto es que primeramente se hace el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, digámosle, suelto, ¿verdad? Al aire, para relacionar la tensión. ¿Para qué relacionar la tensión? Porque esa tensión uso acá. La tensión es útil acá cuando yo tengo mi sumatoria de fuerzas en X. Y lo mismo hago acá. Hago mi diagrama de cuerpo libre del segundo cuerpo, sumatoria de fuerzas en Y, para hallar la N. ¿Para qué me sirve la N? Porque se presenta acá, para la fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces dejo todo en función de los datos que tengo. Y me queda todo esto como resultado final. ¿Se entiende? Para mí es más complicado los ejercicios de lanzamientos oblicuos y esas cosas de movimiento, porque esto es medio, digámosle, mecánico un poco. Hacer la sumatoria de fuerzas y despejar la incógnita que necesitas. La única condición importante que hay que saber es esta, que es, digámosle, lo nuevo para lo que es rozamiento, que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción, que es mu sub k. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Puedes poner de nuevo tu diagrama o sea, de 1, del 1, o sea, masa 1? Ahí está. Bueno, algo que les quiero mostrar acá, mientras tanto. Acá, por ejemplo, ven que mi aceleración es vertical, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tenía acá un cuerpo moviéndose con esta aceleración de acá? Voy a mostrar este ejemplo aparte luego, para no confundir más. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar eso que les digo. Les voy a mostrar acá arriba. Discúlpame, ahí Julie preguntó algo en el chat. Ah, no vi, no vi. A ver. ¿Por qué no hay aceleración en Y? Porque nuestro vector solamente se desplaza, tipo, nuestro cuerpo solamente se mueve en el eje X. Y se mantiene rígido. No es que se está levantando o está bajando. Eso se ve acá en el gráfico. A ver. Acá en el gráfico se ve. En este gráfico acá nos muestra que
nuestro cuerpo se está moviendo solamente en el eje X. No se está moviendo en el eje Y. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X, sí aparece la aceleración. Pero para nuestra sumatoria de fuerzas en Y no aparece porque la aceleración no tiene componente en Y. ¿Sí? Nuestro vector ya nos indica que es solamente en el eje X. Con eso les quiero mostrar qué pasa en el caso de que no sea en el eje X o no sea en el eje Y. Vamos a ver el caso de un... Por ejemplo, acá. Veámosle que acá yo tengo un cuerpo que está cayendo acá, con esta inclinación. Ya es muy inclinado, la verdad, pero como para que se entienda un poco. Un cuerpo que está bajando con esta inclinación. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Yo hago mi sumatoria de fuerzas en X. ¿Verdad? Acá va a haber aceleración en la sumatoria de fuerzas en X para este caso. ¿Qué dicen? Si yo tengo un cuerpo inclinado acá, que está acelerando de acuerdo a la inclinación de este ángulo de θ, digámosle, en X, va a tener componente, va a tener aceleración en la sumatoria de fuerzas en X. Si yo pongo mi plano inclinado así, perdón, si yo pongo mi eje de coordenadas así, que X es positivo horizontalmente y positivo verticalmente, mi aceleración, que está con esta dirección, va a tener un componente en X acá. Y va a tener un componente en Y acá. Entonces la sumatoria de fuerza en X va a ser masa por aceleración en X. Y la sumatoria de fuerza en Y va a ser masa por aceleración en Y. ¿Cierto? Hasta acá bien, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Al hacer esto, el ejercicio se complica al pedo. Se dificulta al pedo. Al poner la aceleración en componentes. Así que lo recomendable acá, lo recomendable con esto siempre es nosotros inclinar nuestro plano. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es tomar este de acá como nuestro eje X y este de acá como nuestro eje Y. ¿Se entiende? Yo tomo el plano inclinado como eje X y plano inclinado como eje Y. Facu, discúlpame, justo me fui ¿Sí? al baño. Este es el problema del resorte, No, no. ¿no? Estoy mostrando nomás qué pasa con un plano inclinado. Ah, dale, dale. Entonces, esta aceleración de acá está inclinada también en la misma dirección. Así que con este nuevo eje que yo pongo acá, la sumatoria de fuerzas en X aquí va a ser igual. ¿Va a tener aceleración o va a ser igual a cero? Va a tener aceleración. Va a tener aceleración y va a ser la aceleración completa, sin componentes. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Porque nuestro vector A solamente tiene componentes en X, no tiene componente en Y. Y esa es lo recomendado cuando hay una aceleración inclinada. Es también inclinar nuestro eje coordenado. Para poder así tener solamente una ecuación igualada a la aceleración y no un componente como tenemos acá. Es algo extra que les cuento, tipo les muestro por si les llega a ayudar en algún momento, les llega a servir en algún momento. Bueno. Entonces, bien con este ejercicio, ¿alguna duda?
Entonces ahora vamos a ver este tercero, que es, digamos, el más diferente porque ya es de la sección de energías. Bueno, lo primero lo en sí que tienen que saber, cuando estamos hablando de energías, hay que saber que la energía no se pierde ni se gana. O sea, por lo que vamos a ver ahora, todavía no se pierde, no se gana. No es que una energía va a ser diferente a medida que pasa el tiempo, sino que la energía se va transformando nomás. Siempre va a haber la misma cantidad de energía. La energía no se pierde. Por lo que vamos a ver ahora en estos casos. O sea que toda la energía, o sea que la variación de la energía en un cuerpo va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la energía no se pierde ni se gana, sino que se transforma nomás justamente, ¿verdad? Entonces, toda la variación que hay de energía va a ser igual a cero. Eso es algo que tienen que saber cuando se habla de energías. Bueno, ¿cuáles son las energías que conocen? Está la energía cinética, que es la K, la energía potencial y la energía potencial elástica. Así. Aquí era igual la energía cinética, kinetic. ¿De acuerdo? Es igual a 1/2 masa por velocidad al cuadrado. La energía potencial es masa por gravedad por altura, ¿sí? Y la elástica era 1/2 K por X al cuadrado. Si es que me estoy confundiendo con alguna de estas, avísenme si es que dije mal. Sí, está bien. Creo que sí. Bueno. Entonces, tenemos nuestros 3 tipos de energías, ¿verdad? La energía cinética, la energía potencial y la energía potencial elástica, ¿sí? Para la energía cinética lo que nos importa es la masa del cuerpo y su velocidad. Para la potencial nos importa la masa del cuerpo y su altura, que es la h. Y para la elástica nos importa K, que es el coeficiente de elasticidad del resorte, ¿verdad? Y X, que es lo que se comprime el resorte, ¿verdad? Que es algo que ya se ve en Hooke's Law. Bueno, volviendo a esto de las transformaciones de energía. La variación de energía va a ser igual a la energía final menos la energía inicial. Esto igual a 0, ¿cierto? O sea que la energía final va a ser igual a la energía inicial. Cuando estamos hablando así de energías con la E, nos referimos a la energía total de un cuerpo. La energía total son todas las energías que tiene. Por ahora nos vamos a fijar en estas 3 nomás, hay muchas más. Pero bueno. Entonces, para energía final tenemos la energía cinética final más la energía potencial final más la energía potencial elástica final. ¿Sí? La energía son la suma de todos los tipos de energía que hay. Y para la energía inicial tenemos la cinética inicial, la potencial inicial y la elástica inicial. Ahí está. Bueno, ahora nos vamos a fijar en nuestro cuerpo. De esta forma. Bueno, dijimos que la energía cinética... o igual estoy asumiendo que ustedes ya leyeron el problema. El problema lo que te pide es, si es que se suelta la caja, se choca contra el resorte y te pregunta cuánto se comprime este resorte
¿verdad? ¿Cuál es el valor de esta X de acá? Tal que el cuerpo, en su posición final, esté en equilibrio, ¿sí? Esté con una velocidad igual a 0 al final. Eso es lo que te pide el ejercicio. Bueno, esta acá es una X. Bueno, eso es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Entonces, inicialmente mi bloque tiene una velocidad, ¿cierto? O sea que, inicialmente, si vemos acá nuestras energías, inicialmente el bloque tiene una energía cinética, porque va a tener un medio masa por la velocidad inicial, ¿cierto? Pero finalmente, cuando termina el movimiento, nuestro bloque está estático. Está en esta posición, está con velocidad igual a 0. Entonces, acá no va a haber energía cinética final. ¿Sí? Esto va a ser 0. Más. Vamos a analizar la energía potencial ahora. ¿De qué depende la energía potencial? Depende de la masa, la gravedad y la altura. Inicialmente tiene una altura h, ¿cierto? Entonces sí tiene una energía potencial. Pero en la posición final, su altura es 0. No tiene una altura para la energía potencial. Entonces acá esto va a ser también 0. Más. Ahora vamos a ver la energía potencial elástica. Inicialmente, ¿cuánto se comprime en este momento, en este segundo t? ¿Cuánto se comprime el resorte? No está ni en contacto con el resorte. Entonces, inicialmente, la energía potencial elástica también es 0. Y en la posición final que dijimos acá sí aparece energía elástica, ¿verdad? Del resorte. Entonces va a ser un medio constante K por X al cuadrado, ¿sí? Porque ya se comprime el resorte una cierta cantidad X, que es lo que dijimos acá. Esto se entendió porque esto es importante saber qué energías usar y qué energías no usar en el momento de hacer esta sumatoria de energías. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Puedes repetir otra vez? Porque la kinetic es 0, o sea, la final. Porque el ejercicio nos dice, queremos hallar cuánto se comprimió el resorte, cuánto se ha comprimido el resorte cuando el bloque llega a estar en equilibrio estático. Llega a estar en equilibrio. O sea que su velocidad final va a ser 0 para que esté en equilibrio. O sea que el resorte va a venir por acá, perdón, el bloque va a venir por acá, va a apretar este resorte hasta un punto donde su velocidad es 0. Y en ese punto queremos saber qué dimensión se achicó el resorte. Entonces, para la energía cinética final, nosotros sabemos que es un medio masa por velocidad al cuadrado. Pero velocidad final es 0. Entonces no tiene energía cinética final, ya que su velocidad final va a ser 0. ¿Sí? Al igual que la potencial, en la potencial, al final su altura va a ser 0. Entonces tampoco tiene energía potencial. Solamente al inicio hay energía potencial. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, siguiendo. Entonces ya podemos decir que ya tenemos una ecuación donde podemos relacionar nuestras energías. Igual a un medio masa por velocidad al cuadrado más masa por gravedad por altura. Bueno, vamos a ver qué es dato acá y qué no es dato acá. El ángulo θ es dato, la constante es dato, la masa también es dato, y la distancia d, está presente acá, también es dato. ¿Qué tenemos acá como incógnita? Tenemos nosotros que queremos hallar este valor x, es nuestra incógnita que queremos hallar. Pero esta h de acá nosotros no sabemos. Este valor de h no sabemos. ¿Cómo podemos relacionar ese valor de h con las ecuaciones que tenemos? ¿Qué dicen ustedes?
¿Cómo vamos a hallar la altura h? Para hallar relacionar la altura h, otra vez nos vamos a los triángulos. Vamos a ver acá. Bueno, este ángulo acá es θ, ¿cierto? Esta altura acá es lo que nosotros le llamamos h. ¿Y cuánto va a valer la hipotenusa de esto? De este triángulo de acá. D más X. Más X. Exactamente. D más X. Va a ser la distancia que recorre hasta llegar al resorte y lo que se comprime el resorte también. Entonces, con esto, otra vez con triángulos, podemos decir que seno de θ es igual a opuesto sobre hipotenusa de más X. O sea que H va a ser igual a D más X seno de θ. Entonces, esto acá nos va a quedar 1/2 K por X cuadrado es igual a 1/2 la masa por la velocidad al cuadrado más masa por gravedad por D más X por seno de θ. Y acá que tenemos una ecuación enorme con solamente variables X, que es lo que yo quiero hallar. Acá tenemos nuestra X cuadrado y acá tenemos nuestra X. Una ecuación cuadrática para hallar el desplazamiento de X. Y técnicamente acá ya termina el ejercicio. ¿Quieren que resuelva ahora? Voy a resolver ahora lo que sería el proceso algebraico, ¿verdad? Para hallar el valor de X. Pero el ejercicio de energías en sí termina acá. ¿Se entendió hasta acá? ¿Una pregunta? Bueno, voy a resolver entonces. Yo tengo una pregunta. Sí. Vos hiciste que la hipotenusa del triángulo es D más X, ¿verdad? Pero está tu masa ahí. Y ¿cómo se dice? La medida de la masa no tendrías que agregar también. No le va a afectar. No. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Tenemos acá nuestra hipotenusa. Acá está nuestro cuerpo, al inicio. Bueno. Acá tenemos nuestro resorte, que está de esta forma. Ese es lo más grande. Ahí tenemos nuestro resorte, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que el bloque se va a desplazar esta distancia, que se le conoce como D, y luego lo que va a pasar es que este bloque va a estar, digámosle, hasta esta posición. ¿Se entiende? Va a comprimir un poquito este resorte, va a comprimir una cierta distancia X, ¿sí? Que es esto que recorre acá. Y todo lo que comprime es desde su inicio hasta la dimensión total del resorte. Nosotros siempre estamos contando acá desde este inicio del bloque. Del inicio del bloque al resorte va a ser D, y luego del inicio del bloque contamos otra vez lo que se comprimió. ¿Sí? Pillo. Gracias. Tipo, siempre, dale. Siempre esa referencia está acá en el inicio de este bloque. Bueno, distinto si, por ejemplo, tomamos nuestra X, por ejemplo, a partir de acá. A partir de acá para allá tomamos nuestra X. Eso ya es otra cosa, porque ahí sí estamos hablando de lo que es la dimensión del bloque.
Bueno, entonces acá empezamos a resolver. Voy a tener 1/2 acá por x al cuadrado. Voy a distribuir acá mi mg con la x. Y voy a pasar de otro lado, va a ser menos mgx menos 1/2 m velocidad inicial al cuadrado menos masa por gravedad por d. Ok, acá me falta el seno alfa. Entonces, menos masa por gravedad por seno de tita por x menos 1/2 masa por velocidad inicial al cuadrado menos masa por gravedad por distancia por seno de tita igual a 0. ¿Sí? Acá tenemos nuestra variable x cuadrado, acá nuestra variable x y acá nuestro término independiente. Entonces acá podemos aplicar la fórmula cuadrática. X va a ser igual a menos b, que va a ser más masa por gravedad por seno de tita, más menos raíz de m al cuadrado, menos 4 veces a por c. Bueno, voy a dejar esta con el signo para no confundir. Menos 4 veces a por c, que es menos 1/2 m. Todo esto dividido 2 veces 1/2 k. Y este no es el valor de x. X va a ser igual a. Y ahora introducir todo esto en la calculadora. ¿Alguien sacó ya el resultado de este? Hice yo este ejercicio para ver cuánto sale. 0,13 me salió a mí. 0,13. Y el otro negativo 0,09. 0,13 y nuestra otra x va a ser 0,9. 0,09. 0,9. Las unidades son milímetros, metros, Metros, creo. metros. Sí. Sí, está todo en metros. Entonces nuestros resultados son 0,13 metros y menos 0,09 metros. Este resultado de acá, x sub 2, nosotros no tomamos. ¿Por qué no tomamos? No es porque directamente porque es negativo no se toma. O sea, no es que hay porque el resultado negativo no tomamos el negativo. No se toma porque estamos hablando de una distancia, de un cuánto se achicó el resorte. Y no podemos decir que un resorte se achica menos 3 centímetros. O se achica, o sea, se tiene que achicar un valor positivo, porque estamos hablando de distancia. Entonces nuestra respuesta final va a ser 0,13 metros. ¿Sí? Tipo, tomamos el valor positivo porque estamos hablando de una distancia. ¿Alguna pregunta con este? Bueno, a ver, vamos a otros ejercicios. Si tienen más ejercicios que quieran ver, mándenme. Ahí Julie ya me mandó uno. Tengo entendido. A ver. Sí. Bueno. A ver, voy a ver qué me mandó Julie.
Ahí se ve otra vez en pantalla, ¿verdad? Se vuelve a ver en pantalla, ¿verdad? ¿Ven todos? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver este ejercicio. Que nos pide ya la velocidad final de este lanzamiento oblicuo desde una serie de altura. Bueno, siempre que trabajamos con lanzamientos oblicuos, ¿verdad? Siempre hay que tener en claro que hay que separar nuestros desplazamientos en X y en Y. Por un lado hay que trabajar por todo el movimiento de X, por otro lado hay que trabajar por todo el movimiento de Y. Y después unificar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a iniciar primeramente con Y. Lo que nosotros queremos hallar es la velocidad final, que va a ser igual a la aceleración por el tiempo. O sea que hay que hallar en cuánto tiempo recorre esto. Hablando en términos de Y, la velocidad final es lo que queremos hallar. Velocidad inicial tenemos como dato. Aceleración tenemos que es la gravedad. Pero el tiempo que le toma caer al piso es lo que no tenemos. Y eso es lo que vamos a hallar. ¿Ok? Entonces, para hallar la velocidad, nos hace falta hallar el tiempo. Bueno, entonces vamos a iniciar trabajando en Y. Tenemos que el desplazamiento en Y es igual a la posición inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de aceleración, que es la gravedad negativa, por el tiempo al cuadrado. Pongo acá mi marco de referencias. Este es Y positiva y esto es X positivo. Bueno, ¿cuál es la posición inicial de Y? Perdón, ¿cuál es la posición final en Y? Yo quiero calcular el tiempo en el que toca el piso, así que su posición final va a ser 0. Siempre en estas ecuaciones hay que, vuelvo a decir, hay que entender y darle, tipo, las ecuaciones tienen que hablar por sí solas, digámosle, ¿verdad? Entonces, la posición final en Y va a ser 0. Su posición inicial va a ser h, que es lo que nos condiciona el ejercicio. La velocidad inicial tenemos que solamente está dado en el eje X. Así que velocidad inicial en Y no hay. Esto va a ser 0. Menos 1/2 la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces yo quiero hallar el tiempo. Voy a tener que el tiempo va a ser igual a 2 veces h sobre g. Todo esto bajo raíz. Ahí está. Bueno, hallamos el tiempo con el que llega a tocar el piso. ¿Ok? Entonces ahora, con este tiempo podemos hallar su velocidad final en Y. Velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración, que es la gravedad negativa, por el tiempo. Entonces la velocidad final en Y va a ser igual a, velocidad inicial dijimos que es 0, va a ser menos gravedad por el tiempo, que es raíz de 2h sobre g. Que esto va a ser igual a menos raíz de 2hg. ¿Sí? Entonces ahí hallamos la velocidad final en las coordenadas Y. ¿Ok? Ahora vamos a hablar allá en el eje X. En X. En el eje X, nosotros no estamos acelerando. Más aceleración por tiempo. ¿Cierto? Entonces, esta aceleración acá es 0. Y directamente la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X.
¿Ok? Entonces, tengo ya acá su componente en X y su componente en Y. O sea, la velocidad en X y la velocidad en Y. Bueno, ¿ahora qué hago? Combino estas dos velocidades. Y ahora sí se combina el eje X y se combina el eje Y. Que a mí lo que me pide ya es esta velocidad final B y el ángulo que tiene. Y la velocidad final, B, tiene un componente en X, ¿cierto? Y tiene un componente en Y. Y si se fijan, nuestros resultados son coherentes, porque nosotros dijimos que nuestros vectores hacia la derecha son positivos, mi velocidad me salió positiva, así que está hacia la derecha, ¿cierto? Como está acá en mi gráfico. Y me salió que mi velocidad en Y es negativa, o sea que va hacia abajo, y así como está en mi gráfico. ¿Entiendes? Es un resultado coherente, así que vamos bien. Y este ángulo de acá es θ. ¿Cómo hago yo para hallar esta velocidad V? Sabemos que su magnitud va a ser igual a velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. O sea que mi velocidad final va a ser igual a velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por así solamente en acá, además. Bueno, perdón. Entonces, mi velocidad final en X va a ser igual a mi velocidad inicial, que va a ser velocidad al cuadrado, más mi velocidad en Y, que dijimos que es menos raíz de 2hg, que va a ser 2hg. Todo esto bajo raíz. Y este es el resultado de mi velocidad final. Ahora para allá su dirección θ, hacemos tangente de θ, va a ser igual a componente en Y sobre su componente en X. Que θ va a ser igual a arco tangente de su componente en Y, que es 2hg, sobre su componente en X, que es velocidad inicial al cuadrado. Y estos son mis dos resultados. ¿Se entendió? Sí, gracias. Es, a ver, no sé cómo decir, tipo, llega un punto que suena medio mecánico y tedioso, pero es interpretar y hacer que tus ecuaciones digan algo. Otra vez, vamos a rememorar lo que hicimos. Em, Primeramente hallamos, bueno, queremos hallar la velocidad final. ¿Qué necesitamos para hallar esa velocidad final? Necesitamos el tiempo en el que cae el piso. Entonces, ¿qué hacemos? Condicionamos una ecuación acá. Mira esto. Condicionamos una ecuación acá, ¿verdad? Que nos dice, bueno, yo quiero saber en cuánto tiempo esto recorre una cierta altura. ¿Sí? Condicionamos eso en nuestra ecuación. Luego dijimos, bueno, vamos a ver en ese mismo tiempo cuál es su velocidad en Y. Y en ese mismo tiempo, cuál es su velocidad en X. Y una vez que hallamos sus velocidades en X y en Y, eso ya fue de vectores. Que puedes hallar el módulo de B y el valor de θ. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Una consulta. Sí. ¿Por qué al final en la parte tangente de tita, en el arc tangente, Ujú. por qué BI reemplazaste como 2hg? ¿No sería menos Sí, raíz de 2hg? sí, totalmente. Me quedé con este de acá que Sí, por eso. Y el BO sí, también sería sin el también tiene BO. que ser al cuadrado. Ah, ok. Sí, Dale, gracias. me quedé con el que vi del otro lado. Entonces, muchas gracias. Esto va a ser
menos raíz de 2 sobre velocidad inicial. Ahí sí. Este sí el resultado. Ok. ¿Alguna otra pregunta con este? Ahora sí está bien. Es una consulta. A nosotros el profe tipo nos pidió que demostremos por qué a un ángulo mayor o menor la tipo va a tardar el mismo tiempo en caer, algo así, ¿verdad? Ponerle este mismo ejercicio, pero que el ángulo de velocidad inicial sea mayor o sea menor. ¿Me entiendes? Más o menos. Sí, entiendo. ¿Y qué va a tardar el mismo tiempo en caer al piso? Sí, algo así. Bueno, vamos a analizar entonces. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo. Vamos a decir que tenemos un lanzamiento acá, tal que así. Y este ángulo es... A ver, voy a hacer esto distinto, la verdad, para que se aprecie mejor. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, acá. Se lanza con un cierto ángulo θ y una velocidad inicial. Bueno, ha sido bien simple el problema. Queremos saber en cuánto tiempo esto toca el piso, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el tiempo en el que este cuerpo va a tocar el piso va a ser todo este desplazamiento completo, ¿cierto? Y como este movimiento es simétrico, va a ser el doble del tiempo en que le toca recorrer su altura máxima. ¿Sí? Gráficamente se ve que su altura máxima divide el desplazamiento en dos partes iguales. O sea que el tiempo en que le toma hacer esta porción de acá va a ser igual al tiempo que le toma hacer esta porción de acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué el desplazamiento total va a ser 2 veces ese tiempo? Es un movimiento simétrico, ¿verdad? Bueno, ¿y cuándo ocurre mi altura máxima? Mi altura máxima ocurre cuando mi velocidad final, es igual a 0, más aceleración por tiempo. O sea, hablando en I, mi velocidad final en I menos gravedad por tiempo, mi velocidad final en I va a ser 0. Y ahí llega a su altura máxima. Entonces la velocidad en I sobre la gravedad va a ser igual al tiempo. ¿Sí? En ese tiempo llega hasta su altura máxima. ¿Ok? Tiempo va a ser igual a velocidad inicial por el seno de θ sobre la gravedad. ¿Seguro que era el tiempo lo que no variaba? Era desde una altura. Yo te pasé por WhatsApp, creo. Creo que Ahora por veo, eso ahora veo. es lo que pregunto. Acá está. Ok. Bueno, voy a graficar entonces. Eh,
Bueno, a ver qué dice. Se lanza desde una cierta altura. Que así, ¿verdad? Y esto tiene un ángulo θ. Esto acá tiene un ángulo θ. Acá se lanza esto con una velocidad inicial. A ver qué te dice. Entonces la altura es h. ¿Y qué pide el ejercicio? El tiempo. O sea, si el tiempo no va a variar. O si el alcance va a ser el mismo. O sea, según yo entendí, o sea, nosotros le habíamos preguntado en clase porque al tirar horizontalmente tenía un menor alcance que al tirar con ángulo desde una cierta altura. Ah, sí, sí. Y eso fue lo explicó con el tiempo y todo eso. No entendí muy bien, pero creo que eso era. Ah, ok, No, ok. O sea, lo que pasa es que... diferentes problemas son, Facu. O sea, hubo dos casos. En Sí. este que dibujaste ahora, el profesor preguntó el tiempo total en que llega a cero. Y el que estaba preguntando Gabriela es si cuando hay un proyectil con ángulo va a ser mayor el alcance o cuando se tira en horizontal. O sea, Ah, ya. Ya entiendo. Gracias, gracias. Bueno, y de por sí lo tienen que saber que el mayor alcance para un lanzamiento oblicuo siempre va a ser cuando nuestro ángulo valga 45 grados. Ahí es donde está el alcance máximo, con un ángulo de 45 grados. Este valor de R es máximo. Si el alcance máximo siempre pasa de un 45 grados. Y es algo tipo, digámosle, simpático, porque por ejemplo, si vos lanzás, bueno, acá, es 45 grados, ¿verdad? Si yo lanzo, por ejemplo, mi pelota con un ángulo de 55 grados, va a caer acá, digámosle, ¿verdad? Que acá es 55 grados. Y si vuelvo a lanzar con su ángulo complementario, que sería 35 grados, caen en el mismo lugar, ¿sí? O sea, se me enmienda mucho mi dibujo nomás, pero si yo lanzo un proyectil acá con un ángulo de 60, si yo vuelvo a lanzar con un ángulo de 30 grados y con la misma velocidad, van a caer al mismo lugar, porque los ángulos son complementarios. Entonces, el ángulo de ángulos complementarios iguales, que es el 45, va a ser el alcance máximo. ¿Sí? Y esto se puede saber de una deducción de fórmulas. A ver. Pero este dato de los ángulos complementarios, como 60-30 o 10-80, es interesante la verdad. Porque no es que mientras más grande tu ángulo, va a ser mayor el alcance. Porque vas a formar algo así. Porque si vos lanzas esto con un ángulo de 80 grados, es lo mismo que lanzas con un ángulo de 10 grados. En cambio, si lanzas con un ángulo de 45, es donde está el alcance máximo. Y eso es porque en la fórmula de alcance, no sé si se acuerdan la fórmula de alcance, yo la verdad que no sé, yo demuestro siempre para sacar, pero lo que sí que la fórmula de alcance es algo en función a tangente, si no me equivoco, tangente de θ. Entonces, con cualquier valor de... No, no era con tangente. Me estaría bueno demostrar la fórmula.
¿Cómo era? Según la fórmula que nos dieron, o sea, del manual, al menos porque es el tema de nuestro experimento, era ¿Sí? velocidad inicial por coseno de tita por tiempo. Alcance máximo. Ah, no, alcance máximo no está en nuestro. Pensé que era alcance, no, tipo horizontal range. Sí, claro, pero este tiempo otra vez tiene en función a otra variable. Bueno, vamos a mostrar. A ver. Bueno, vamos a ver cómo demostrar fórmulas. Para el alcance total de un cuerpo, nosotros necesitamos saber en cuánto tiempo se desplaza, ¿verdad? Dijimos que velocidad en I menos gravedad por tiempo, ¿verdad? Con esto podemos hallar el tiempo en el que llega a su altura máxima, porque esto de acá va a ser 0. Y vamos a tener que el tiempo va a ser igual a velocidad inicial por seno de tita sobre la gravedad. Este es el tiempo que le toma llegar a su altura máxima, ¿verdad? Como vimos anteriormente. Porque su velocidad final llega a 0 y hallamos ese tiempo con esa condición, ¿ok? Y ahora en este tiempo vamos a meter en la posición de desplazamiento, en X. Entonces, Kami X va a ser el alcance total. La posición inicial vamos a ver que es 0. Esto es 0. Y ahí, como dijo la compañera, es velocidad inicial por coseno de tita, ¿verdad? Por el tiempo. Pero el tiempo, ¿cuánto es? El tiempo es igual a 2 veces el tiempo que le toma llegar a la altura máxima. Como mostré recién, ¿se acuerdan? Entonces, voy a tener acá que la velocidad inicial por el coseno de tita por 2 veces velocidad inicial por seno de tita sobre gravedad. Esta es la fórmula del alcance. ¿Sí? Algo no me está cuadrando acá. Esta raíz acá no sé por qué. Si algo lo usamos. Ahí está, ahora sí. Ahí. Esta es la fórmula de alcance. ¿Ok? Entonces podemos ordenar un poco más. Vamos a tener que el alcance total va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por coseno de tita por seno de tita. Todo esto sobre la gravedad. Ahora, dijimos que queremos ver cuándo pasa el alcance máximo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar relacionar los ángulos con esto. Yo acá puedo hacer algo que es convertir 2 coseno seno por seno de 2 tita. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar el seno? ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la función de seno? Para el R máximo, nosotros sabemos que nuestro seno de 2 tita, el valor máximo que puede valer seno de 2 tita es igual a 1. ¿Sí? ¿Y cuándo pasa seno de 2 tita igual a 1? Cuando mi 2 tita es igual a pi sobre 2. O sea que mi tita es igual a pi sobre 4. Y ahí está. Es de ahí donde sale el ángulo de 45. O sea, lo que hay que hacer es hallar la fórmula de alcance y condicionar que queremos que el alcance sea el máximo. Y el seno, pues, es el valor que modifica ese alcance. Porque si tenemos un ángulo de 30, un ángulo de 20, el valor del seno va a ser 0, algo, 0, algo. En cambio, si nuestro ángulo es de 90 grados, nuestro valor va a ser 1.
Y ese valor de 1 del seno sucede con el θ igual a pi sobre 4. ¿Sí? ¿Se entendió? Es medio confuso, la verdad, de repente. Pero de hecho, no le pregunten si yo me explico otra vez. ¿Alguna duda con este? Bueno, hay otro ejercicio que quieran ver. Además de eso que vimos hoy. ¿Alguna otra duda que tengan? Pues si no tienen más dudas ni nada, podemos cerrar la clase acá. Por mi parte, nada. ¿Sí? ¿Qué dice el resto? Yo ya nada tampoco. ¿Cómo? No, ya nada. Ya todo resuelto. Ok. Entonces, cualquier cosa pueden preguntar nomás al WhatsApp, en el grupo en privado, y voy a ir pasando el PDF ahora enseguida. ¿Ok? Bueno, Esta clase se grababa ex- también, Facu, ¿verdad? se grabó supuestamente. Primera vez que grabo una clase. Espero que se haya grabado. Dale. Bueno, entonces, así, éxito en su examen del lunes, en su quiz del lunes. Nos vemos en la semana. Gracias. Gracias. Gracias.